¿Alguna vez te has sentido observado? Quizás estás sentado allí en tu computador haciendo algún trabajo y tienes esa sensación de que alguien detrás de ti te está mirando. O tal vez estés lavando simplemente los platos y de vez en cuando te tienes que voltear para ver si alguien está allí. No te preocupes, es algo muy común y casi siempre se trata simplemente de una sensación. Casi siempre. Es 1921 y estamos en una llanura boscosa y verde de Baviera, Alemania. Distinguimos una granja lúgubre y solitaria. En esta granja habita la familia Gruber. Los componentes de esta familia son Andreas Gruber, su esposa Catsilia, su hija Victoria, que quedó viuda muy pronto, debido a que su esposo murió combatiendo en la Primera Guerra Mundial. Sus dos pequeños hijos, Catsilia, de 7 años, y Joseph, de 2. El señor Andreas Gruber era una persona impopular. Tenía fama de ser huraño, avaro, pendenciero y también violento. Ejercía violencia en su casa, trataba mal a los empleados y no le temblaba la mano para utilizar su correa y corregir cualquier intento de rebelión o lo que él considerase una falta de respeto por parte de su familia, incluyendo a su propia esposa. Además de ser violento, huraño y todas estas cosas, había voces en el pueblo más cercano de que Andreas y su hija Victoria mantenían una relación incestuosa. Y se llegó a decir que el pequeño Joseph, de 2 años, era el producto de esta relación. Ellos llegaron a ser denunciados y Andreas pasó 1 año en la cárcel y su hija Victoria 1 mes. De manera que para tratar de apaciguar un poco las malas lenguas, pusieron en el documento de nacimiento el nombre de un vecino, de un hombre que había tenido una relación en el pasado con Victoria, llamado Lorenz Schlittenbauer. Esto al señor Schlittenbauer no le cayó muy bien y siempre negó ser el padre de este niño. Siempre se opuso a esta imposición de que mantuviera también económicamente al niño. Así que amenazó a Andreas y le dijo que lo denunciaría. Esto Andreas lo tomó bastante mal y amenazó a su vez a Lorenz con que si él lo denunciaba, él le daría una demanda. Pero Lorenz hizo caso omiso a las amenazas de Andreas y los denunció y volvieron a tener problemas con la ley. De manera que Andreas y Victoria trataron de llegar a un acuerdo con el señor Lorenz. Y Lorenz aprovechó la situación para chantajearlos y le pidió a Victoria que le pagara y aparte de eso que se encargara ella misma de la manutención económica del niño. Y además le dijo que si ella le prometía casarse con él retiraría los cargos. Así fue. Ella le pagó, hizo caso a todas sus exigencias, de manera que Lorenz retiró los cargos y eso quedó más o menos así. Después de esos episodios, Lorenz empezó a decir que él efectivamente era el padre del niño. Pero siempre hubo dudas entre las personas del pueblo porque estaban bien enterados de estos extraños comportamientos entre el padre Andreas y Victoria. Así que todas estas cosas eran ingredientes para que en esa granja el ambiente no fuera muy agradable. Sin embargo, los empleados se esforzaban de la mejor manera para trabajar y realizar sus tareas cotidianas. Pero estas perturbadoras verdades no eran el único receptáculo para esconder la oscuridad que se anidaba en los rincones de esta granja. Una noche, la empleada doméstica de la granja se encontraba realizando algunas cosas en el patio
Ella estaba allí muy ocupada en sus quehaceres cuando empezó a sentir unos murmullos. Estaba bastante oscuro. Ya se imaginarán que en ese lugar la luz no era algo que abundara, y mucho menos a una cierta hora de la noche. Ella puso mucha atención a estos murmullos y, como es natural, trató de entender cuál era la fuente de estos sonidos. Siguió buscando, siguió la pista del sonido, y mientras más se acercaba eran más claros estos murmullos, estas voces. Ella ya estaba muy curiosa y, atraída por esta curiosidad, siguió caminando, y estos murmullos descubrió que venían del ático. Ella se fue acercando al ático para ver quiénes estaban allí reunidos a esa hora, hablando a voces bajas. Cuando se fue acercando, empezó a oír que las voces eran bastante profundas y cavernosas. Esto ya un poco le fue haciendo impresión. Sin embargo, ella se imaginó que al acercarse vería a unas personas hablando entre sí, de manera que qué miedo podría sentir. Ella se siguió acercando, pero de un momento a otro, cuando estaba cerca, se dio cuenta que estas voces estaban murmurando su nombre. Y no solo eso, lo estaban canturreando. Cuando ella ya se da cuenta que esas voces canturrean su nombre, ella ya empieza un poco a alejarse. En ese momento las voces se vuelven un sonido ensordecedor. Esta mujer ya dice, basta, yo no quiero estar aquí, y pone pies en polvorosa y corre. Empieza a correr. ¿Hacia dónde corre? Hacia el lugar más seguro, hacia su habitación. Ella llega y se encierra y toma una decisión esa misma noche de irse al otro día de esta casa. Y le comunica que quiere irse, que deja el trabajo, que renuncia. El señor Andreas está sorprendido, porque no es fácil encontrar trabajo allí. Además de un buen trabajo, de ser remunerada, tenía asegurado su alojo en la casa. Él no entendía ese comportamiento de su empleada, que siempre había sido muy obediente y bastante hacendosa en la casa, y le pregunta por qué se quiere ir así tan intempestivamente. ¿Qué sucedió? Ella le dice, ya con su maleta en la mano, bajo el umbral de la puerta, lista para irse para siempre de esa casa, le dice, señor Andreas, me voy de esta casa porque está embrujada. Da media vuelta, se va y nunca más vuelven a saber de ella. Y créame, fue lo mejor que pudo haber hecho esta señora. Naturalmente, Andreas Gruber y su familia no creyeron una sola palabra de lo que dijo esta señora. Ni siquiera le creyeron cuando ella les dijo que había visto a un hombre en el patio con una capucha en la oscuridad. Ellos dijeron, esta mujer está mal, está loca. Ahora nosotros podríamos pensar que tal vez era el estrés, porque en esa casa sí que había estrés. Había un ambiente pesado, como les mencioné al inicio de esta historia, porque obviamente con violencia intrafamiliar, con ese comportamiento extraño entre padre e hija y el maltrato hacia los empleados, seguramente estrés había. Pero déjenme decirles que no podemos asegurar lo que vio y escuchó esa noche esa señora, pero lo que sí podemos saber con certeza es que nadie deja un trabajo así de buenas a primeras, así de la noche a la mañana, un trabajo remunerado y con alojo y en ese lugar rural y en ese tiempo. Así que esto deja algo que pensar. Después de este episodio, para la familia Gruber se inicia un descenso a un vórtice de sucesos que se convirtieron en su peor pesadilla hasta el terrible epílogo de esta historia.
Ellos comienzan a buscar empleada y les cuesta mucho trabajo. De hecho, no consiguen una nueva empleada por mucho tiempo, hasta que finalmente encuentran una, pero duró poquísimo, porque estuvo ahí un tiempito y se fue. También se retiró. Ellos ni siquiera quisieron preguntar por qué. Pero el señor Andreas empieza a sentir una serie de cosas extrañas en la casa y empiezan a suceder cosas bastante extrañas allí. Por ejemplo, un día él está ahí en el porche de su casa y se da cuenta que hay unas huellas de zapatos que parecen venir del bosque hasta el porche de la casa. Pero lo extraño es que no regresan. O sea que la persona que llegó allí tuvo que haber entrado y no salió nunca más. De manera que él le dice a toda su familia, vamos a buscar por todos los rincones de esta granja porque hay alguien, hay un intruso aquí. Ellos todos se ponen en la búsqueda, van al ático, van por todas partes, al granero, al corral, a todas partes, pero todo está en orden. No hay nada fuera de su sitio. Bueno, ellos dejan pasar eso, pero un día el señor Andreas está saliendo de su casa y ve en el porche, en el piso, ve un periódico. Dice que es raro, porque yo no tengo ninguna inscripción a una editorial, a alguna revista o algo así. Cuando revisa el periódico se da cuenta que la fecha ni siquiera es actual. Es muy extraño. Él se queda ya un poco extrañado, pero continúa su vida. El problema es que tanto él como los miembros de su familia empiezan a escuchar pasos y sobre todo en el ático. Casi siempre vienen del ático y obviamente van inmediatamente a ver y no hay nada. Es muy frustrante sentir todos estos ruidos en casa, ir a mirar y no ver a nadie. Una noche el señor Andreas se despierta sobresaltado por unos ruidos extrañísimos y son tan fuertes que logran despertarlo. Él se despierta y los sonidos provienen del balcón de su habitación. Se levanta inmediatamente de su cama, abre la puerta y no hay nadie allí. Él ya disgustado, esto ya es como un acoso psicológico, porque ya no duermen tranquilos, un día se les perdieron las llaves y eso es preocupante. Cuando se pierden las llaves, uno puede pensar que es alguien que quiere entrar nuevamente a la casa. Fuera de todo eso, un día descubre el señor Andreas que en una puerta de la granja hay una especie de rasgaduras, unos aruñazos, como cuando se rasga con algún objeto cortante, ¿no? Que son como rayones y él deduce que alguien está intentando entrar a la casa. Él ya está muy preocupado con todo esto y además de todo esto no consigue una empleada. Es una situación muy estresante, pero él decide hablarlo con su círculo más cercano. Él le comenta esto a sus amigos más cercanos porque, como les dije, él no era de andar por ahí hablando con todas las personas, pero tenía sus personas de confianza y les alcanzó a comentar su preocupación. Porque además de todo esto, cuando él escucha esos sonidos en su balcón, le viene a la mente lo que la empleada, aterrorizada aquella noche, le describió que había escuchado y que él no creyó. Así que ya empieza un poco a considerar todas estas cosas. Ya digamos que su estado de estrés, su estado psicológico ya empieza un poco allí como a desequilibrarse, a desestabilizarse más que desequilibrarse. Finalmente, después de tanto buscar, logran encontrar una empleada doméstica. Esto es una buena noticia para la familia porque la empleada les va a dar una mano con el bebé, les va a ayudar porque Joseph es muy pequeño, tiene 2 años. Los sucesos extraños, todos estos fenómenos se siguen repitiendo
hasta el día 31 de marzo. Ese 31 de marzo en el pueblo notan que esta familia Gruber no ha ido a la iglesia. Es extraño porque los Gruber siempre asisten a la iglesia, sobre todo que Victoria participa en el coro. Con mayor razón les pareció extraño. Además notaron la ausencia de la niña que solía ir a la escuela, pero como ellos logran ver la casa a lo lejos, o sea, los que viven más cerca a ellos, ven que la casa tiene la chimenea prendida y hay luces en la noche. No se preocupan, dicen, bueno, tal vez esta vez no quieren como venir al pueblo, después de todo son un poco asociales y no es que les gusta mucho mezclarse con las personas. Quizás quieren estar allí solos. Así que los dejan tranquilos durante todo ese fin de semana. Pero cuando ya el primero, el 2, el 3 y el 4 no asisten más a la iglesia, no va la niña a la escuela, ellos ya dicen no, aquí algo está pasando y hay que ir a buscarlos. Le avisan al señor Lichtenbauer, recuerdan, el señor del problema del niño Joseph. Lo buscan a él para que vaya a ver qué está pasando. Después de todo, él era vecino de esta familia y arman un pequeño grupo. Ellos llegan al lugar y Lichtenbauer les dice, no vayamos a la casa, vamos directamente al granero. Y ellos dicen, ¿pero por qué? Vamos primero a la casa a tocar la puerta. Y él dice, no, el granero es el lugar donde más tiempo pasa el señor Andreas. Bueno, ellos le hacen caso y se van todos para el granero. Ellos no saben lo que están a punto de encontrar. Al menos para la mayoría de personas en ese grupo, esa visión los acompañaría por el resto de sus vidas. Ellos entran a este granero y se encuentran allí con una escena dantesca, porque hay 4 cuerpos. Ahí está el señor Andreas, está su esposa, está Victoria, y está la pequeña niña, Catsilia, que tenía 7 años, pero están todos apilados, uno sobre otro, y cubiertos con el heno. Ellos mueven los cuerpos para ver qué ha pasado. Ahí ya fue un error, porque contaminaron la escena del crimen. No debieron haber hecho esto. Y dicen que el comportamiento de Lichtenbauer era un poco extraño. ¿Por qué era extraño? Porque se comportó de una manera muy fría, porque una persona normal siente un cierto escrúpulo de manipular los cadáveres y él no. Él estaba bastante frío, no mostraba sentimientos. Recordemos que él había tenido su historia con Victoria. Cuando le hicieron preguntas por esto, él declaró que lo había hecho porque necesitaba encontrar a su hijo. Bueno, no sé. Después dijeron que ese comportamiento pudo deberse a que estaba en shock. ¿Quién sabe? Pero notaron otra cosa. Él tenía una copia de la llave de la casa. Así que él empezó a ser un sospechoso importante en este caso. Él empezó a ser señalado. De hecho, muchos empezaron ya a estar seguros y a llamarlo el asesino de Hinterkaifeck. Cosa que esto le molestó muchísimo, obviamente, y él después demandó a todas esas personas que lo llamaban de esa manera. Pero de todas maneras, había dudas y ya lo estaban empezando a mirar con sospechas. El arma con la cual cometieron estos terribles asesinatos no se encontraba en el lugar. Este arma la encontraron cuando demolieron la granja. El dictamen del forense indicó que habían usado una pica es una herramienta muy parecida a una pica que se usa para arar la tierra. Luego se dirigieron a la casa y allí también encontraron otra escena muy macabra y también muy triste. Estaba la nueva empleada, apenas contratada. Esta pobre mujer desafortunadamente perdió su vida y de la peor manera que se hubiera podido imaginar.
tenía señas de haber sido torturada, también había sido asesinada con ese instrumento, con la pica. Y lo peor de todo es que el bebé Joseph estaba en su cuna y había sido golpeado con algo contundente en su carita y tenía el cráneo despedazado y su cuerpecito presentaba muchas heridas sangrantes también. En el examen forense se dan cuenta que el mayor ensañamiento de él o los asesinos, porque nunca se supo, fue contra el señor Andreas y Victoria. Ambos tenían los rostros totalmente desfigurados con este instrumento que utilizaron. Y algo muy curioso es que ella, además de haber sido masacrada con este instrumento, también fue estrangulada. Otra cosa que es bastante cruel es que cuando examinaron el cuerpo de la pequeña Catsilia, descubrieron que ella alcanzó a agonizar varias horas. Ella fue la única que no murió de golpe. Ella no murió inmediatamente. Desafortunadamente alcanzó a agonizar. Estaba en shock y duró horas así, y es muy probable que haya visto cómo fueron asesinando a toda su familia. Algo extrañísimo es que algunos de los miembros de esta familia les habían extraído unos mechones de cabello. Les faltaban mechones de cabello. Es algo que nunca se encontró la explicación a esto. Alguna persona ha hipotizado que la niña, cuando estaba en su agonía, se tiró de los cabellos, pero esta idea es descabellada, perdón la redundancia y la ironía, pero es descabellada porque no solo ella tenía este signo extraño, también otros cuerpos carecían de mechones de cabello, que al parecer fueron extraídos intencionalmente. Todos los cuerpos estaban cubiertos, los que estaban allí en el granero cubiertos de heno, el cuerpo del bebé había sido cubierto con un vestido de su madre y el cuerpo de la empleada había sido cubierto con una sábana o algo, un tendido que había allí en el lugar. Cuando recorrieron la casa, se pudieron dar cuenta que había platos servidos en distintos lugares de la casa, que la o las personas que estuvieron allí comieron tranquilamente. Otra cosa extraña es que la persona que cometió estos asesinatos alimentó a los animales y los cuidó durante el tiempo que estuvo allí. Digo durante el tiempo que estuvo allí porque los decesos se dieron el 31 de marzo. Así que las personas que cometieron este asesinato estuvieron varios días en la casa, usaron la chimenea para calentarse, cocinaron, prepararon alimentos. Se dieron cuenta también los investigadores que algunas camas estaban tibias todavía. Esto es algo que impresiona muchísimo. Pensar que él o las personas que cometieron este terrible crimen estaban tan tranquilas, muy seguramente conocían el lugar porque tenían un dominio increíble de los espacios. Además, ¿cómo se supone que llevaron a todos estos miembros de la familia uno por uno hasta el granero para finiquitarlos? Es muy probable que esta persona haya convencido a uno por uno para irlos asesinando, no en grupo, sino uno por uno. Así que tenían que haberlo conocido, pero salieron en pijama a altas horas de la noche. Hay muchos misterios aquí, hay muchas cosas extrañas. Que esta persona o estas personas se hayan quedado allí, hayan dormido, hayan comido, sin preocuparse, como si supieran que nadie iba a llegar. Y si ustedes se ponen a pensar, la gente que llegó al lugar llegó prácticamente al otro día de que estos asesinos se fueron. Estaban allí. Si hubieran llegado un día antes, los hubieran encontrado allí. Hay muchas cosas aquí que no cuadran. Por ejemplo, todos esos ruidos en la casa, los pasos, las cosas que sucedían allí y esas huellas que llegaron y nunca regresaron,
que no se sabe tampoco precisamente de dónde venían. Venían del bosque, pero ¿desde dónde? Allí hubo varios sospechosos, como es de esperarse. Primero pensaron en ladrones que andaban por ahí, pero cuando descubrieron que en la casa había mucho dinero, porque encontraron el dinero del señor Andreas, dijeron no, esto no pudo haber sido un robo, no se llevaron nada. Luego descubrieron que había escapado un hombre de un manicomio, pero este manicomio estaba a 70 kilómetros del lugar y nunca lo encontraron. Llegaron a sospechar hasta del marido muerto de Victoria, que murió en la guerra. Dijeron, tal vez no murió porque su cuerpo nunca fue hallado. Así que de pronto él regresó y cuando vio que ella tenía un nuevo hijo, se enfureció y los mató a todos. Pero esa teoría se cayó cuando lograron encontrar testigos que vieron cómo murió el hombre en combate. Unos compañeros suyos de combate habían contado que lo habían visto morir. Después no encontraron luego el cuerpo, nunca regresó el cuerpo para ser enterrado, pero sí lo habían visto morir. Luego surgió otro sospechoso. Él había tenido una relación con Victoria, pero como no encontraron pruebas ni nada que lo pudiera conectar directamente con el caso y con la escena del crimen, lo descartaron. Sin embargo, la hermana de esta persona, antes de morir, ya estaba en su lecho de muerte. Dijo que su hermano y su otro hermano habían asesinado a esta familia. Esto nunca se pudo probar. Así que todas las pistas, todos los indicios y las líneas investigativas parecían llegar a un callejón sin salida. Era como un gran laberinto, de manera que los investigadores recurren a un método casi tan macabro como lo que sucedió. Decidieron cortarles las cabezas a todos los cadáveres, tomar los cráneos y mandarlos a Múnich. ¿Para qué los mandaron a Múnich? Bueno, los enviaron para que los psíquicos de ese lugar pudieran contactar de alguna manera, pudieran ver, pudieran tener una lectura psíquica de lo que había sucedido. Digamos que cuando la ciencia no logra llegar a ninguna verdad, ellos dijeron, bueno, recurramos a estos otros métodos. Desafortunadamente no eran muy buenos estos psíquicos porque no lograron encontrar absolutamente ninguna respuesta. Y peor aún, llegó la Segunda Guerra Mundial y estos cráneos se perdieron. Así que, bueno, de mal en peor. Desafortunadamente, lo único que queda de esta familia es un pequeño recordatorio, un altar que hicieron como para recordar a los miembros de esta familia y darles por fin una sepultura tranquila. Esperemos que hayan podido descansar en paz después de todo eso que vivieron tan terrible. La granja fue demolida y muy seguramente nadie quería recordar ni verla más porque se hubiera quedado en pie. Yo me imagino que hoy en día seguramente sería como mínimo un hotel de lo paranormal, un hotel para que fueran investigadores del paranormal y seguramente todavía estaríamos escuchando historias de la granja. Pero la granja ya no existe, fue cancelada. Lo único que queda es este monumento que hicieron a la familia como para que puedan descansar. Lo poco que queda de ellos se les pueda dar algo de paz. Esta historia ha sido contada en libros, en documentales, en películas y es uno de los mayores misterios sin resolver. Tanto que se han formado comisiones de personas que han querido volver a abrir el caso. Se ha abierto varias veces, han intentado volver a investigar, pero en algunos casos no han querido compartir sus conclusiones. Un grupo de jóvenes estudiantes llegaron a decir que habían encontrado el nombre del posible autor de este hecho, pero nunca dijeron quién era. Quizás para no mancillar el nombre de nadie, sin poderlo confirmar. Esta familia simplemente era como muchas otras
que guardan un secreto no tan sacro y que no quieren compartir con nadie. Recuerda que tenemos una cita aquí en mi Story Channel para que puedas conocer más historias y misterios cada semana. Si te agradó el video y te resultó interesante, no olvides dejar tu like porque es un gran apoyo para el canal. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que estés al tanto. Y nos vemos muy pronto. Un gran abrazo. ¿Qué carajos es eso? Al otro día, efectivamente, ella habla con su patrón, el señor Andreas Gruber, y